Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada doble de capacitación a la ciudadanía, donde comenzaremos esta actividad con la capacitación sobre humedales en CIE. Recordad que a las 15 horas realizaremos la capacitación sobre cambio climático en CIE. Para comenzar este día, saludar a María Francisca Muñoz, profesional del Departamento de Estudio y Desarrollo del SEA, quien será la relatora de la capacitación del día de hoy. Fran, adelante. Hola Javier, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Perfecto. ¿Me dice Javier si es que se ve? Por favor. Claro. Imagino que ya está compartiendo. Así es. Sí. Ya, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar acá para contarles acerca de estas dos guías que se publicaron por parte del SEA en marzo y abril de este año. La guía de área de influencia en humedales en el CIA y la guía para la predicción y evaluación de impacto ambiental en humedales en el CIA. Además de presentarles los contenidos de estas guías, vamos a hacer algunos ejercicios también, así que les recomendamos que tengan, puede ser en el computador o en sus dispositivos móviles, los tengan a mano porque vamos a ir a hacer algunas actividades también a través de la plataforma Menti. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas guías? Primero es necesario decir que en Chile hay muchos humedales, hay más de 1.300.000 hectáreas de humedales, ¿ya? Y estos humedales, así como también en distintas partes del mundo, se caracterizan por tener una gran biodiversidad. Tienen altos niveles de endemismo también y por tanto se conforman como ecosistemas muy únicos, ¿ya? Es por esto que la Estrategia Nacional de Biodiversidad en su plan de acción tiene como eje temático la conservación y el uso racional de humedales, teniendo a la vista que estos humedales son altamente vulnerables, tienen muchas amenazas, entre ellas las más importantes de este siglo, digamos, el cambio climático, contaminación, que derivan en esta pérdida de biodiversidad muy importante, en particular en este tipo de ecosistemas. ¿Ya? Entonces, lo que buscan estas guías, en el fondo, es integrar esta mirada que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad y incorporar una mirada ecosistémica en la evaluación ambiental de proyectos para poder hacernos cargo de los desafíos que implica la gestión de los humedales y la ubicación de proyectos en o cercanos a humedales y que los puedan afectar. Entonces, vamos a partir primero por la guía de área de influencia en humedales en el CIA y el objetivo de esta guía es entregar criterios técnicos para la delimitación y la descripción de las áreas de influencia. Ya. Vamos a ver un video posteriormente de las áreas de influencia, pero a grosso modo recordar que las áreas de influencia son aquel espacio, esa superficie o volumen, también puede ser cuando se trata de agua, de aire, donde ocurren los impactos por parte de los proyectos y estos se tienen que delimitar. Cabe decir que esta guía no aborda algunos aspectos que tienen que ver con el ingreso de proyectos al CIA, en particular con los literales P y S, que estos sí son mencionados en un instructivo específico. Entonces, si es que quieren información respecto de cómo si deben ingresar o no al CIA algún proyecto que esté en vínculo con un humedal o un humedal urbano, les recomiendo que vayan a ver ese instructivo. Ese tema no lo vamos a ver acá. También mencionarles que los OAECA, los organismos del Estado con competencia ambiental, que tienen en particular competencias sobre los ecosistemas de humedal, son el Ministerio del Medio Ambiente, el SAC, CONAF, DGA, Subpesca, Directemar y Serna-Geomin. ¿Qué implica esto? Que cuando ingresa un proyecto, estos organismos pueden hacer observaciones, pedir mayor información respecto de las temáticas, los impactos que estén vinculados a humedales. ¿Ya? Bueno, partamos desde la base respecto de los humedales. Primero que nada, viendo su definición. Para la definición, el Estado de Chile ha tomado la definición de la Convención Ramsar. La voy a leer, es la que está ahí citada en el cuadrito. Dice que son extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Esto es bien importante, leerlo bien y entenderlo, porque muchas veces en nuestra forma de hablar cotidianamente, cuando hablamos de un humedal, lo primero que se nos viene a la mente puede ser como un pantano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace ver esto? Que tenemos por acá, se dice que pueden ser de régimen natural o artificial. Por ejemplo, entonces los embalses, que son artificiales, también podrían ser considerados un humedal. También dice que pueden ser permanentes o temporales, es decir, esos riachuelos que tienen una estacionalidad, que en verano están secos, en invierno están con agua, también son considerados un humedal, ¿ya? Sean estancadas o corrientes. Que vaya un flujo como en un río o estancadas como en una laguna. Saladas, por ejemplo, los mismos salares, y además incluye como humedal todas las que ese borde costero, ya que también comúnmente tampoco lo pensamos mucho como un humedal, pero eso también es un humedal. El borde costero hasta los 6 metros de profundidad cuando esté la marea baja. Entonces hay un gran abanico de tipos de humedales diferentes. A veces resulta difícil identificar un humedal cuando no vemos el agua ahí disponible en superficie, ¿ya? Entonces, para esto tenemos 3 criterios que nos sirven para poder identificar si es que este podría llegar a ser un humedal. Lo primero es ver la vegetación. La vegetación va a ser como un síntoma del dinamismo hídrico que tenga ese lugar, ¿ya? Entonces, vamos a ver la vegetación y esta va a ser predominantemente hidrófila, es decir, vegetación que está adaptada a condiciones de saturación de agua, ¿ya? Lo otro es que se va a presentar un suelo hídrico. Y vamos a ver que va a ser un suelo con mal drenaje o sin drenaje, que cuando se hace una calicata, se hace un hoyo en un suelo, uno puede ver, va a haber moteados, por ejemplo, o va a haber el agua libre ahí, ¿ya? Y también va a ser un síntoma el que el sustrato esté saturado con agua o cubierto de agua en algún momento de la temporada de crecimiento vegetacional anual. Entonces, preguntando también a las personas más locales, uno puede saber si eso es un lugar donde existe agua libre al menos 14 días al año, ¿ya? Entonces, estos criterios nos ayudan a poder identificar que hay un humedal ahí, aun cuando no estemos viendo el agua presente en la superficie. Entonces, hay diferentes formas de identificar y clasificar los humedales. Lo primero que tenemos que tener siempre a mano es el Inventario Nacional de Humedales. Este es un esfuerzo que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente y que está disponible en un geoportal, una página web. Lo vamos a ver brevemente en la lámina siguiente. Y acá se identifican y delimitan humedales. Puede ser que no estén todos los humedales de Chile identificados, pero hay muchos de ellos identificados y hay un esfuerzo constante por ir actualizando esto. Así que les recomiendo mucho que estén al día conociendo esa plataforma y puedan acceder ahí a la información que hay de los humedales. Además, hay una forma de clasificación un poco más antigua que desarrolló la antigua CONAMA de Chile, y esta clasificación es por ecotipos. ¿A qué refieren estos ecotipos? Lo vamos a ver en las láminas siguientes también, pero a grosso modo es una forma de clasificar los humedales según sus funciones que son más críticas, sus características principales. Entonces, según estas características y funcionamiento, se agrupan, y lo que conduce, por supuesto, a ciertas formas de manejo que funcionan mejor para esa clasificación. Finalmente, también les recomiendo mucho usar las guías de delimitación y caracterización de humedales urbanos de Chile, que hay 2 documentos, uno está la guía y luego la guía de campo, y con esto nos dan un montón de antecedentes con los atributos que deben ser descritos para poder delimitar correctamente un humedal, ¿ya? Así que esto está disponible también en la página web del Ministerio del Medio Ambiente y lo pueden descargar de ahí. Entonces, vamos a ver ahora muy brevemente esta plataforma del Inventario Nacional de Humedales en humedaleschile.mma.gov.cl. Entonces, esta sería la página de inicio y como pueden ver, hay una sección que dice ahí Acceso Inventario Nacional de Humedales actualizado, disponible en el geoportal. Si uno pincha dentro del geoportal,
Y por otro lado está la información para ser descargada a sus computadores. Y esta es la vista del geoportal. Entonces vemos acá que están, voy a activar el puntero para poder mostrarles mejor. Vemos que hay unos ríos marcados, unas quebradas, ¿cierto? Y algunos están con verde y otros están con azul. Ya. Los que están con verde están relacionados, son relativos a humedales clasificados como urbanos, que han pasado por ese proceso de declaratoria como humedal urbano, a diferencia de los azules, que no tienen esa categoría. Entonces, cuando uno pincha uno de estos humedales, se despliega este cuadro con información, ¿ya? Y también podemos ver que hay unos puntitos ahí verdes, y en esos puntitos lo que hay son registros fotográficos de algunos humedales. Además, la plataforma cuenta con una sección arriba donde se puede ingresar el nombre del humedal. Aquí hay que tener ojo porque a veces un humedal puede ser conocido por más de un nombre. Entonces, si es que no están seguros o no lo encuentran con el nombre que ingresaron ahí, es mejor que vayan a través del Zoom, se muevan y vayan hasta el lugar donde saben que está el humedal y ahí lo pueden encontrar más fácilmente. En la sección de abajo van a ver que hay un despliegue de otras capas de información, divisiones administrativas del país, una regla también para medir, entre otras facilidades. Bueno, eso con la página del Inventario Nacional de Humedales, y yo les había dicho que es muy importante esta definición de ecotipos, ya que nos es útil para los análisis que se requieren en el CIA. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por ecotipos? Los ecotipos se clasifican, se agrupan según algunas características principales, que tienen que ver con tres cosas principales: el balance hídrico, el balance térmico y el balance químico. Entonces, ¿a qué nos referimos con el balance hídrico? Este sería el equilibrio entre o la relación entre el agua que entra al sistema y la que sale del sistema en un tiempo determinado. Entradas como la lluvia, el afloramiento desde las napas subterráneas, la escorrentía, el agua que va desde distintos ríos que fluye, por ejemplo, hasta una laguna. Y también las salidas, que puede ser también otro río, puede ser por infiltración por el suelo, puede ser por evaporación. Entonces, todas estas condiciones se tienen que medir, conocer, analizar para poder estudiar este balance de aguas en un humedal. ¿Ya? Entonces, este es un primer criterio respecto de la definición de ecotipos. Luego está el balance térmico, y les puse acá estos dos extremos. Tenemos por un lado un geyser y también un cuerpo de agua que está a los pies de un glaciar. Entonces aquí las condiciones térmicas van a ser muy importantes y también van a tener una cierta dinámica que hay que reconocer. Y finalmente tenemos el balance químico. Y esto también es súper importante porque en la química están todos los flujos de nutrientes, minerales, gases y otros elementos químicos que van a tener directa relación con la salud del humedal y con su funcionamiento en términos también de esa salud, esos beneficios que van a proveer para toda la flora y toda la fauna, así también para las personas. Entonces, este balance químico también es muy, muy importante. Y es ahí también que hay que tener todo esto muy claro, porque también los proyectos pueden afectar en temas de balance hídrico, al extraer agua, por ejemplo, o al agregar cierto efluente que tenga un químico, ¿cierto? O al también agregar un efluente que tenga cierta temperatura distinta a la que tiene el cuerpo de agua de su manera natural. Entonces, esto nos sirve para conocer los ecotipos y clasificarlos, ¿ya? De ahí podemos saber, en función de esto, cuáles son los atributos o los descriptores más importantes, las características más importantes que se tienen que describir por ecotipo, a la vista de las funciones ecosistémicas que son críticas y las amenazas. Las amenazas van a variar un poco según el tipo de ecotipo, ¿ya? Y esto nos va a llevar a un manejo del humedal también viendo estas cosas que son clave. Para poder avanzar hacia la determinación de las áreas de influencia, es importante reconocer el tema de los objetos de protección, que son aquellos componentes ambientales que el CIA busca proteger, ¿ya?
Entonces, esta guía de área de influencia aborda elementos bióticos como la flora y la fauna, agua, suelo. Aire no lo aborda porque claramente aire, no podemos decir que hay un aire de humedal, el aire es algo como mucho más transversal, ¿no? Y para eso también hay otras guías del SEA que hablan de los aspectos relativos a la calidad del aire. Entonces, bueno, tenemos agua, tenemos suelo, tenemos flora, fauna y además tenemos el ecosistema humedal en su conjunto, que nos aporta esta posibilidad de analizar de una manera más integrada y no por separado, sino que integrando todos los otros análisis y viéndolo en su dimensión como una red, como un sistema, ¿ya? Y de este sistema es que se surgen los servicios ecosistémicos, los servicios de provisión, por ejemplo, en la provisión de agua para los grupos humanos locales que estén ahí que puedan utilizar esas aguas, servicios culturales que tienen que ver, por ejemplo, con la recreación, el turismo, el disfrute espiritual de un lugar, etcétera. Luego están los servicios ecosistémicos que tienen que ver con regulación y de soporte, que esto ya tiene que ver más con el funcionamiento del ecosistema en sí mismo, la posibilidad, por ejemplo, de contener el agua ante las inundaciones, tendría que ver con la regulación, o el soporte ya más en la base del funcionamiento ecosistémico, que tiene que ver con los ciclos de nutrientes, el ciclo del agua, etcétera. Entonces, estos son los objetos de protección, el ecosistema, agua, suelo, flora y fauna, lo que vamos a estar viendo en esta guía, ¿ya? Entonces, quiero dar paso ahora a que veamos un pequeño video, unos 2 minutos, donde se nos van a aclarar los conceptos respecto de qué son las áreas de influencia. Así que ahí, adelante, estudios. Hola, en este video te explicaremos qué son las áreas de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Las áreas de influencia representan aquellos espacios geográficos que pueden ser afectados por las partes, obras o acciones de un proyecto. Por ello, al momento de ingresar un proyecto al CIA, ya sea mediante una declaración o un estudio de impacto ambiental, los titulares de proyectos deben establecer claramente estas áreas, delimitándolas y justificando su extensión. Las áreas de influencia se definen para cada componente ambiental que sea objeto de protección del CIA y que además sea receptor de impactos. Por esta razón, se habla en plural de áreas de influencia. Entre estos objetos de protección se encuentran la salud de la población, los recursos naturales renovables, incluidos el aire, agua, suelo, flora y fauna, los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, las poblaciones, recursos o áreas protegidas, el valor paisajístico y turístico de un territorio y el patrimonio cultural. Por tanto, las áreas de influencia pueden ser terrestres, acuáticas e incluso aéreas y debe incluir el espacio geográfico en la cual se emplazan los impactos provocados por las partes, obras y acciones del proyecto. Para facilitar la visualización de las áreas de influencia, estas siempre se representan mediante cartografía, utilizando medios digitales conocidos como sistemas de información geográficos. La correcta delimitación de las áreas de influencia es clave para la evaluación ambiental, ya que es solo dentro de estas áreas donde se estudiarán los impactos del proyecto, se caracterizarán los componentes ambientales afectados y se establecerán las medidas de mitigación, reparación y compensación que se harán cargo de los impactos significativos. Por ello, siempre que quieras conocer cómo afecta un proyecto a un territorio, verifica cómo fueron establecidas y justificadas las áreas de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental, más participación. Ok, volvemos entonces a la presentación. Espero les haya quedado más claro qué es lo que significan estas áreas de influencia. También hacemos regularmente capacitaciones respecto de este tema en específico.
de las áreas de influencia para distintos componentes ambientales, y hay un curso en SEA Capacita también que aborda el tema, así que súper invitados a visitar el SEA Capacita ya desde el próximo año. Entonces, ¿por qué es tan importante determinar y justificar bien las áreas de influencia? Por un lado, está el hecho de que, como decía el video, es en estas áreas donde se hace la evaluación de impactos. Entonces, si estas áreas están mal delimitadas, corre como colateralmente, por consecuencia, un error para todo lo que hay en adelante. ¿Ya? Entonces, es súper importante hacer esta adecuada determinación y justificación, y además podría requerir de hacer nuevas campañas a terreno, ya desde la perspectiva de los titulares de los proyectos. Si están mal identificadas, mal descritas, puede ser que se necesiten hacer nuevas campañas de terreno, que tengan que suspender procesos de evaluación para poder hacer las campañas de terreno en el momento del año que es el adecuado para levantar la información, e incluso puede ser que haya un término anticipado del proyecto en evaluación a causa de errores relativos a áreas de influencia. Entonces es súper importante darle el espacio para hacer una adecuada delimitación de estos espacios, ¿ya? Estas superficies. Entonces, sigamos adelante. Y uno de los elementos principales que están en la base de la determinación de las áreas de influencia tiene que ver, por supuesto, con el capítulo 1, que es lo primero que uno ve en un proyecto, que tiene que ver con la descripción del proyecto mismo, con estas partes, obras o acciones que van a tener una determinada localización y temporalidad, están en un lugar, se realiza la actividad en un tiempo, en un momento en específico, puede ser de manera permanente o puede ser solamente durante la fase de construcción o de manera periódica en el tiempo, ¿ya? Y a su vez también hay que pensar que todos los componentes ambientales también tienen una localización y una temporalidad que va a interactuar o no con este proyecto. Y además tenemos entre los factores generadores de impacto todos los requerimientos para su ejecución, la mano de obra, los suministros, la extracción y uso de recursos naturales que puedan ser utilizados por el proyecto, el transporte. Así también hay ciertas emisiones, efluentes o residuos que puede estar liberando a los distintos medios, en este caso pensando en los humedales, y también en los objetivos del proyecto también pueden generar impactos, pueden ser factores que determinen impactos. Por ejemplo, servicios como una autopista que van a estar pasando ahí autos, camiones, etcétera, y que puedan estar generando ruido. Entonces es el mismo servicio que provee ese proyecto el que pueda generar cierto impacto. Entonces, teniendo claro estos factores, vamos a poder identificar estos impactos más comunes y vamos a poder establecer cuáles son estas interrelaciones más críticas entre el proyecto y los componentes sensibles, por ejemplo, a través de los ecotipos, ¿ya? Entonces, también es súper importante para poder abordar esta temática el que tengamos una mirada ecosistémica, que este es uno de los aportes importantes que tienen las dos guías que vamos a ver hoy. Veamos acá un ejemplo en este esquema. Entonces tenemos un factor generador de impacto súper común, que es el despeje y acondicionamiento de terreno para poder levantar ahí todas las obras. Pongamos el ejemplo, que va a implicar una corta de vegetación. Esto va a dejar el suelo descubierto, ¿ya? Y lo que nos generaría un aumento de la escorrentía superficial y una menor infiltración del agua en el suelo. Sabemos que la vegetación contiene el agua y ayuda a que el agua infiltre por el suelo. En cambio, cuando no está, entonces el agua escurre mucho más rápidamente y disminuye esta recarga de agua en los acuíferos, ¿ya? Por otro lado, esta situación de suelo descubierto y el arrastre del agua también puede generar erosión. Y esa erosión, esa agua con sedimentos, podría llegar hasta un humedal, cambiando la calidad del agua del humedal. Ambas cosas nos podrían conducir a la alteración o pérdida de fauna, o también a la pérdida de flora y vegetación, cuando hay una escasez hídrica, por ejemplo. Entonces tenemos acá en este ecosistema con distintos elementos, componentes, una visión de los efectos que son más directos. Lo más directo podría ser la corta de vegetación, pero que lleva a una gran cantidad de otros efectos a nivel del ecosistema,
¿ya? Para eso son importantes los modelos conceptuales, para poder analizar, claro, puede ser de manera general, pero sí nos ayuda a ir conociendo las interrelaciones y ir encontrando algún efecto que después necesitemos como levantar una metodología. Podríamos entonces asociar metodologías a cada uno de estos efectos para poder entender y analizar y abrir esta cajita, en el fondo hacerle un zoom y conocer mejor ese fenómeno. También desde el análisis ecosistémico es importante tener una visión respecto de dónde se ubica el humedal en la cuenca hidrográfica, ver las relaciones causa-efecto, vimos un poquito aquí lo que ya estábamos hablando, y las variaciones espacio-temporales, todas las dinámicas, por un lado, biológicas y por otro lado también hídricas, súper importantes en los ecosistemas de humedal. Esto nos va a conducir entonces a la delimitación de las áreas de influencia y a su descripción detallada cuando hemos encontrado alguna sección del área de influencia, también puede ser toda el área de influencia que tenga impactos significativos, entonces corresponderá hacer una línea de base, es decir, una descripción detallada de esta respecto de todos los atributos más relevantes que tengan el agua subterránea, el agua superficial, el suelo hídrico, la flora y vegetación, la fauna y el ecosistema en su conjunto. ¿Ya? Entonces, respecto de esta guía de área de influencia, esta presenta 11 casos, ¿ya? 2 de agua subterránea, 2 de agua superficial, de suelo hídrico, etc. Y lo interesante de este planteamiento de casos, que sirve como también de ejercicio, es que uno va viendo este caso y se van desplegando los criterios que hay que aplicar, qué análisis habría que hacer, qué información sería la relevante para poder describir el caso que se plantea. Ya. Ahora en esta ocasión vamos a ver solamente uno de los casos. Vamos a ver el caso 8, que habla de la delimitación del área de influencia del objeto de protección flora y vegetación por el descenso del nivel freático. Entonces nos planteamos que hay un proyecto que es una mina que va a extraer agua de pozo. Va a extraer esta agua y esto va a generar una disminución de la napa que podría o no llegar hasta una vega. Tenemos acá una distancia de 30 kilómetros, entonces nos preguntamos, ¿se afectará la vegetación azonal por esta disminución del nivel de agua subterránea? Para los que no sepan, cuando nos referimos a vegetación azonal, de una manera muy sencilla, podemos decir que es vegetación que no está comúnmente en la zona, ¿ya? Como para que les quede ahí ese recordatorio. Entonces hay cierta condición específica en este lugar, en este caso, pensemos que estamos en el desierto, esta condición específica es que hay un afloramiento de agua en un lugar puntual y esto facilita que haya vegetación azonal, ¿ya? Una vegetación única de ese lugar. Entonces, ¿se afectará o no esta vegetación pensando en esta distancia que hay entre medio de la extracción y este ecosistema de humedal? Entonces, sabemos que la vegetación azonal depende del agua subterránea y que este es un humedal cuyo ecotipo es de afloramiento subterráneo. Ese es el nombre del ecotipo. Se aflora el agua desde las napas subterráneas y a eso conforma a este humedal. Entonces la pregunta es, ¿este cono de depresión de las aguas subterráneas llegará hasta las vegas? Para eso necesitamos hacer el análisis del alcance geográfico y la temporalidad de los efectos. Este es un punto bien importante, el de la temporalidad, porque este efecto demora en general en llegar a tener las consecuencias. Cuando extraemos agua de un cuerpo de agua superficial, de inmediato al extraerla podemos corroborar que hubo una disminución, ¿cierto? Pero en este caso que se plantea, se va a demorar un tiempo en que este efecto, este cono de presión, llegue hasta el humedal. Entonces tenemos que hacer esta modelación en el tiempo, ¿ya? Saber el cuándo, muy importante. Entonces, delimitar el área de influencia del agua subterránea mediante la modelación del cambio de este nivel freático, considerando el escenario más conservador, el escenario por ejemplo, considerando la evolución que va a haber relativa a cambio climático, que genera una condición más desfavorable aún, nos podemos poner el escenario de que va a llover menos, entonces de aquí a
30, 40 años más, cuando se estén presentando cada vez de manera más acentuada los impactos del proyecto, además también se van a estar mostrando los efectos del cambio climático de manera más acentuada. Entonces tenemos que situarnos en esa condición más conservadora y tomar formar este escenario y esta modelación en ese escenario, ¿ya? Luego pasaríamos ya a delimitar el área de influencia de la flora y vegetación, ya conociendo hasta dónde llegaría esta disminución del nivel freático. Vamos a saber si esto alcanza o no al humedal y si alcanza o no a la flora que está ahí presente. Y con ello ya podemos delimitar esta área de influencia. Esto claramente tiene altos niveles de incertidumbre. Es así, la predicción siempre es así cuando se predicen impactos. Hay incertidumbre, por eso es fundamental que se elaboren buenos planes de seguimiento, que hayan monitoreos y sobre todo ahora en esta condición de cambio climático, que haya adaptación. Adaptación implica que las medidas están formuladas para poder ajustarse si es necesario al verificar cambios respecto de lo que se proyectó. Entonces, para eso es el seguimiento. Se hace un monitoreo y vamos viendo si vamos cumpliendo o no esto que miramos hacia el futuro. Y vamos ajustando nuestras tomas de decisiones para poder proteger esos ecosistemas sensibles. También es importante el análisis de impactos a nivel ecosistémico y sus potenciales servicios ecosistémicos. Acá hemos hablado sobre todo de los impactos que hay como a nivel del ecosistema mismo, de estos componentes naturales, pero también pueden ser que hayan usos que estén dando comunidades locales y que también esos servicios ecosistémicos necesitamos protegerlos. Entonces, con este caso vamos a pasar ahora a hacer una pequeña actividad, como les había comentado. Así que les paso a mi compañero ahí, se pueden proyectar pantalla con el Menti y explicarnos cómo funcionamos. Hola, hola. Esperemos que esté al aire. Sí. Primero en la pantalla ya se ve según me parece. No sé si yo estoy al aire también. Ahí sí, ya. Bueno, como les explicaba Flan, bueno, primero de todo, muy buenos días a todas y todas que nos acompañan en esta capacitación. Ahora vamos a realizar una pequeña actividad Menti en la plataforma Mentimeter para darle un poco más de dinamismo y reforzar los contenidos que hemos estado viendo con María Francisca, ¿ya? Para conectarnos a esta actividad tenemos dos opciones que se ven en pantalla. La primera sería escanear el código QR que se encuentra en la esquina inferior izquierda de su pantalla, ¿ya? Con su celular, si es que van a participar con su celular, pueden escanear el código y al igual que cuando ingresan a un menú en algún restaurante actualmente pueden llegar inmediatamente a la actividad. La otra forma sería por medio del el código que está en la parte superior de la pantalla, ingresando a menti.com. Esto lo pueden hacer desde un celular o desde también una pestaña aparte del navegador que estén utilizando, menti.com, y ingresar el código 69726938, ¿ya? Así que ahí vamos a responder unas cuantas preguntas para poder, como les explicaba, reforzar estos contenidos. Otra cosa que me gustaría comentarles antes de comenzar es que la actividad tiene dos momentos, ¿ya? Vamos a tener un primer momento, unas cuantas preguntas, unas 5 preguntas, luego vamos a volver a los contenidos con María Francisca y luego volvemos a esta actividad. Así que no es necesario que salgan de la pantalla en la que estén realizando las preguntas, ¿ya? De lo que estén contestando. Ya tenemos 15 personas que le están dando like, 16 a esta presentación y veamos cuántos conectados vamos a tener para comenzar con la actividad. Comencemos entonces con la primera pregunta de esta actividad. Y dice así: ¿cuál de estos cuerpos de agua es un humedal? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 opciones, perdón. Tenemos embalse, tubera, arroyo, salar y todas las anteriores. ¿Ya? Vamos como están ingresando respuestas. Tenemos 8 respuestas, 11 respuestas. Esperemos que ingresen unas cuantas más para poder ver una tendencia respecto a las respuestas y veamos los resultados. Una vez tengamos los resultados, María Francisca nos puede regalar una retroalimentación respecto a lo que estamos observando. Tenemos 23, 24. Muchas gracias a todos los que están participando. 29, pasemos a las 30 y ya veamos los resultados. Con esto ya podemos ver una tendencia. Pueden seguir contestando, no se preocupen. La mayoría de la gente responde todas las anteriores. María Súper bien. Francisca.
Sí, todas las anteriores. Veo que quedó clara esta definición que entrega la Convención Ramsar, donde hablamos de que todos estos cuerpos de agua, sean artificiales o naturales, sean dulces, salobres, que estén corriendo o estén estancados, todo esto son humedales. Entonces los embalses son humedales, las turberas, los arroyos, los salares, etc. Así que súper bien, la mayoría contestó correctamente la pregunta. Perfecto. Pasemos entonces con 75, 76 respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta. Qué bueno que estén todos motivados para poder participar. Dice, si estoy en terreno y observo vegetación predominantemente hidrófila, y además los lugareños me indican que el suelo tiene mal drenaje, pero no veo agua en superficie, ¿puedo suponer que me encuentro en un humedal con afloramiento de agua intermitente? Ya, aquí estamos viendo un poco los conceptos que nos decía María Francisca respecto a las definiciones de humedales. Tenemos 16, 17 respuestas. Voy a leer la respuesta a pregunta de nuevo para hacer un poco de tiempo y que ingresen más respuestas y así podamos tener más participación. Si estoy en un terreno y observo vegetación predominantemente hidrófila y además los lugareños me indican que el suelo tiene mal drenaje, pero no veo agua en superficie, ¿puedo suponer que me encuentro en un humedal con afloramiento de agua intermitente? Tenemos un ingreso de 50 respuestas. Veamos los resultados y a ver qué tendencia tenemos. 60, todo, 100% responde que sí podemos suponer el encuentro en un humedal. Súper bien, felicitaciones, están todos ahí súper concentrados. En efecto, yo puedo suponer que me encuentro en un humedal porque estoy viendo estas señales. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay algunos criterios? El criterio de la vegetación hidrófila, vegetación que está adaptada a estas condiciones de saturación de agua. Además, un suelo que tiene mal drenaje también es uno de los indicadores. Y el ver agua en superficie o agua que esté saturando este suelo. Entonces, claro, podemos suponerlos y luego ya, por supuesto, en un segundo análisis vamos a ir ya viendo todos los atributos, levantando las metodologías necesarias para poder decir hasta dónde llega su humedal, si es necesario, etc. Pero sí, con estos atributos ya tengo ahí algunas claves y algunas alertas importantes que me pueden indicar que eso es un humedal. Perfecto. Muchas gracias por la tan alta participación. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, tenemos un verdadero y falso, ¿ya? ¿No se consideran como humedales para efectos del CIA aquellos cuerpos de agua que no están en el Inventario Nacional de Humedales del MMA? ¿Verdadero o falso? Veamos qué es lo que opina la mayoría. Aprovecho la oportunidad de comentarles que en algunas oportunidades por temas de internet a algunas personas se les produce un pequeño desfase entre la transmisión y lo que están viendo y lo que está pasando en vivo. Así que si ven un poco las preguntas antes en su celular es por eso, ¿ya? Pero pueden participar de la misma manera, no hay problema. Tenemos 22 respuestas, 26, 27. Vamos, lleguemos a las 50 antes de poder ver quizá un resultado. Repito la pregunta, ¿verdadero o falso? ¿No se consideran como humedales para efectos del CIA aquellos cuerpos de agua que no están en el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio del Medio Ambiente? Ya tenemos 60 respuestas, veamos cuál es la tendencia. Falso. La mayoría se inclina por falso. Muy bien, sí, en efecto, no todos los humedales que hay en Chile están en el inventario nacional. Hay muchos de ellos, es súper útil esa herramienta y va a seguir actualizándose en el tiempo. Así que el inventario es algo que podemos nosotros mirar desde nuestro escritorio, incluso nuestro celular, pero el hecho de que haya o no un humedal, o sea, la realidad no le puede ganar o sea, la realidad le gana a las plataformas, digamos, ¿cierto? Entonces es ahí en terreno donde tenemos que ver si efectivamente hay un humedal o no. Ok, sigamos a la siguiente, Vamos Ricardo. con la siguiente, María Francisca. Muchas gracias por la retroalimentación. Y tenemos la siguiente pregunta. También un verdadero y falso. Y dice así. ¿Las áreas de influencia representan el área de máximo alcance de un impacto, considerando la capacidad de operación normal del proyecto y la condición ambiental promedio? Veamos qué opina la gente respecto a esta pregunta. ¿Ya? Estamos aumentando un poco la dificultad, al principio estaba más fácil, ahora hay que reflexionar un poco más de los conceptos que nos están presentando
la oración, esta aseveración? Tenemos una, dos respuestas. Parece que las respuestas están demorándose un poco. Así que esperemos que avance un poco. Leemos de nuevo la pregunta. ¿Verdadero o falso? Las áreas de influencia representan el área de máximo alcance de un impacto, considerando la capacidad de operación normal del proyecto y la condición ambiental promedio. Tenemos 18 respuestas, 20, 21. Con 29 respuestas, 30, ya ahí sí. Ahora tenemos ya una mayor cantidad de respuestas para poder definir una tendencia. Mucho más peleado que la vez anterior. De hecho, está bastante pareja la respuesta. Tenemos 27 personas que se inclinan por verdadero y 23 que se inclinan por falso. Y así se mantienen un poco los porcentajes. Ok. Bueno, esta frase iba todo bien al comienzo. Dice, las áreas de influencia representan el área de máximo alcance de un impacto. Eso es cierto. Pero luego se cae y la frase es falsa. Porque dice que considera la capacidad de operación normal del proyecto. No. Lo que hay que considerar es la máxima capacidad de operación del proyecto, no la normal, la máxima. Y además dice que se tiene que considerar la condición ambiental promedio. Error. La condición ambiental que hay que considerar es la más desfavorable. ¿Ya? Queremos hacer un análisis, una predicción que sea conservadora, que vele por esta posibilidad de que se desencadenen condiciones muy desfavorables, donde el proyecto además esté operando el máximo posible, y en esa situación es donde se pueda presentar el peor impacto, el peor nivel, ¿cierto? En la mayor magnitud. Entonces, es eso a lo que apuntamos cuando hacemos la evaluación de impacto ambiental. Entonces, no vemos la condición ambiental promedio cuando hacemos la predicción de impacto y la determinación de las áreas de influencia, y tampoco la operación normal. ¿Se entiende? Entonces, así con esta forma de ver esta condición más desfavorable, es que podemos asegurarnos que el área de influencia abarque realmente todo el espacio que pueda llegar en algún momento a alterar, a impactar. Ok. Claro, yo creo que sí se entiende, Fran. Considerando este momento, el momento más desfavorable, siempre estamos resguardando que la situación que estamos evaluando todas las situaciones estén evaluadas, incluso las promedios. Exacto. Entonces, considerando esto, pasamos a la siguiente pregunta, que dice, no, aquí ya podemos volver a los contenidos. Dejo a María Francisca de nuevo con los contenidos. Muchas gracias a todos los que participaron. Les recuerdo que no es necesario que salgan de esta actividad. Espero que les haya gustado, porque más adelante tenemos un segundo momento de preguntas. Nos vemos. Ok, muchas gracias Ricardo por esa actividad de Menti. Ahí nos ayuda también a hacer un poquito más interactivo esto. Y vamos a ir ahora a la guía para la predicción y evaluación de impacto ambiental en humedales en el CIA. Esta guía que fue publicada en abril de este año. Entonces, el objetivo de esta guía tiene que ver con entregar criterios técnicos para la predicción y evaluación de impactos en estos ecosistemas de humedal. Y nuevamente los OAECA, estos organismos del Estado con competencia ambiental, sobre los humedales en específico, van a ser los mismos que vimos en la guía anterior. El Ministerio del Medio Ambiente, SAC, CONAF, DGA, Subpesca, Directemar y Serna Geomin, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir de lleno a ver cuáles son estos criterios técnicos que se tienen que tener en consideración cuando uno hace esta predicción y evaluación de impactos. Lo primero, que es transversal a todo, es el espacio y el tiempo. No hay nada fuera de eso, ¿cierto? Entonces, los impactos ocurren en un espacio, se ubican geográficamente en un espacio, los componentes ambientales también. Entonces tenemos que ver dónde está ubicado el proyecto geográficamente, dónde está respecto de la cuenca, muy importante en la temática de humedales, y también cómo está conectado este humedal a la red hidrográfica e hidrogeológica, ¿ya? Esto nos va a mostrar cómo dependemos de ciertos cursos de agua, qué pasa si disminuyo el agua en un lugar y cómo esto puede afectar en la red a otros humedales, ¿ya? Y así también las dependencias que puedan tener ciertos cuerpos de agua a ciertos flujos. Entonces, conocer, bueno, y también
es muy diferente generar impactos o proyectos arriba de la cuenca donde ésta se origina o hacerlo aguas abajo. Entonces, esto es muy importante respecto de la escala espacial. Y además, dentro de ese espacio está todo el contexto sociocultural, que también tenemos que observarlo, conocerlo, para ver si hay servicios ecosistémicos que se estén ofreciendo a esas personas. Además, como mencioné, está todo lo que tiene que ver con el tiempo, esta escala temporal, la dinámica temporal. Hay los humedales y en general los ecosistemas demoran un tiempo en constituirse, ¿cierto? Uno los puede alterar así, muy rápido, pero para que se conformen requirieron un gran tiempo, mucha evolución. Entonces miramos esa evolución en el tiempo, miramos los ciclos que tienen, miramos los ciclos biológicos, los ciclos hídricos, y así también vamos a mirar los ciclos, los tiempos, los momentos en que ocurren las cosas en este proyecto que se está presentando a evaluación. Y vemos cómo esto puede coincidir o no, si es que hay acciones, por ejemplo, tronaduras, voy a poner un ejemplo, lo primero que se me ocurre, tronaduras que ocurren justo en el momento de nidificación de una especie. Aumenta el impacto, ¿cierto? Porque está esa especie en un momento crítico, pero puede ser que haya unas especies que son migratorias y que no están en ese momento, y tal vez esa tronadura, en el momento donde ha migrado esta especie, ya no va a tener ese impacto, ¿cierto? No se verifica. Entonces, de ahí también la importancia de ver cómo coinciden o no estos ciclos y cómo se desarrollan entonces los componentes ambientales en el tiempo, cómo evolucionan a la luz de las amenazas que tienen y de esta realidad. Yo nuevamente les menciono aquí cambio climático. Además, tenemos algunos criterios generales que están basados en el artículo 6 del reglamento del CIA. En simple, son 3 las preguntas que nos hacemos para poder ver si es que hay un cambio significativo en la cantidad o calidad de los recursos naturales. Uno es saber o preguntarse si se afecta la permanencia de este elemento en el ecosistema. ¿Se afecta su permanencia? ¿Se afecta su capacidad de regeneración o renovación? ¿Ya? Y por último, si se alteran las condiciones que hacen posible la permanencia y desarrollo de las especies y los ecosistemas. Una alteración de calidad, por ejemplo, que dificulte este desarrollo de las especies y ecosistemas. Entonces, cuando alguna de estas preguntas es sí, no todas ellas, sino que solamente una de ellas es sí, entonces podemos decir que nos encontramos ante un efecto adverso significativo, un impacto significativo. Esto tiene consecuencias como el hecho de que, si esto se verifica, el proyecto debe ingresar al CIA mediante un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, muy importante también tener claras estas preguntas. Estos serían los criterios generales para poder hacer la evaluación de significancia de un impacto. Luego, tenemos algunos criterios específicos de evaluación, como son, ya vimos antes este esquema, ¿cierto? El de los factores generadores de impacto. Entonces, aquí, en especial, cuando hablamos de humedales, nos importa mucho la extracción de recursos naturales, suelo, agua o biota, extracción o uso de ellos. También nos interesa mucho el emplazamiento de estas partes, obras o acciones. ¿Está en el humedal? ¿Está próximo al humedal? ¿O el alcance de sus acciones va a llegar o no hasta el humedal, aunque se encuentre alejado? ¿Ya? Y también nos interesa mucho las emisiones efluentes y residuos. Estos serían como los factores que tal vez son más críticos cuando hablamos de ecosistemas de humedal. Emisiones que puedan depositarse sobre el humedal, efluentes que puedan ser descargados, o residuos también que al ser manejados en algún lugar puedan arrastrarse por contingencias climáticas, por ejemplo, lluvias muy fuertes, que puedan estar desplazando residuos de un lugar a otro, o inundaciones que transporten residuos de un lugar a otro. Entonces nos preguntamos también por estas descargas que puedan realizar los proyectos y si estas podrían llegar o no a afectar un humedal y generar, por tanto, ahí todas las medidas necesarias para contener, evitar, minimizar todas estas posibilidades.
Ya, dentro de los criterios específicos que vamos a seguir hablando de ellos, están el hecho de identificar si es que hay un recurso escaso, único o representativo. Esto no solamente, lo más común es cuando hablamos de recursos escasos, únicos, representativos, hablamos de las especies que están en estado de conservación, pero no es solo eso. Hay también otros elementos que nos llevan a definir recursos escasos, únicos y representativos. Por ejemplo, acuíferos con declaratoria de protección, aguas en zonas de escasez, vegetación azonal, las singularidades relativas al endemismo, ecosistemas relictos, reliquias, distribuciones restringidas de cierto ecosistema. Cuando hablamos de singularidades, hablamos de características que hacen que un componente en un lugar sea especial, por decir así, respecto de ese mismo componente en otro lugar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el hecho de que esté en el límite de distribución una especie, es decir, que es el lugar donde empieza a ubicarse en el espacio porque empiezan las condiciones climáticas a ser más favorables, por ejemplo. Entonces, eso le da una cierta singularidad a este ecosistema, ¿ya? Que es diferente ya del lugar donde esa especie está ahí en su salsa con el clima, ¿ya? Entonces, esas son las singularidades. Singularidades hace que un recurso pueda ser escaso, único o representativo. También las especies que son clave para los ecosistemas o que son representativas. Especies que de pronto están en abundancia, pero cumplen un rol importante en términos de hábitat, en términos de que ofrecen alimentación para otras especies. Entonces, esas especies funcionan estructurando de alguna manera este ecosistema y haciendo que funcione tal como lo conocemos. Entonces, estas especies también son importantes de identificar. Así las especies en categorías de amenaza, los monumentos naturales, y hay otras también características que pueden ver en la guía que hablan de estos recursos escasos, únicos o representativos. Luego también tenemos que pensar en la biodiversidad. Y aquí, cuando hablamos de biodiversidad, hablar siempre de los 3 niveles que ésta tiene, genética, especie y ecosistémico, y de los 3 atributos principales, que serían la composición, la estructura y la función. Entonces vemos los 3 niveles, que es como qué tan diferentes son dentro de una misma población los individuos, ¿ya? Qué tantas especies distintas hay dentro del ecosistema y cuántos ecosistemas hay en un nivel más de paisaje. Entonces vamos de una escala espacial pues, más pequeña o de un nivel de análisis más pequeño en términos de que es una pura especie a niveles mayores, más englobadores, ¿ya? Entonces en todos estos niveles se expresa biodiversidad. Cómo está compuesto, cómo se estructura y organiza respecto en el espacio, por ejemplo, y en el tiempo, y cuáles son las funciones que son clave. Cómo hace que este sistema circule la energía, circule la materia. Además, en términos de biodiversidad, tenemos que ver siempre las relaciones entre lo biótico y lo abiótico y tener muy claro esto porque esto nos va, obviamente, a hablar de este funcionamiento, el sostén del funcionamiento de esta biodiversidad. Y también, como criterios para la evaluación, pensar siempre en la capacidad de regeneración que tenga la biota. Luego también otro criterio que tenemos para la evaluación de impactos es conocer cuáles son las especies clasificadas según su estado de conservación. Para esto es bueno tener siempre claras las fuentes oficiales de información del Ministerio del Medio Ambiente, tener presentes también los planes RECOGE, que son estos planes de recuperación, conservación y gestión de especies que nos van a dar ciertos parámetros importantes de considerar, nos van a hablar, por ejemplo, de las amenazas que tengan ciertas especies, los manejos que son requeridos, etc. Entonces, con esto también podemos levantar información que nos sirva para tomar estas decisiones o hacer estos análisis de predicción y evaluación de impacto. Luego tenemos como criterio la magnitud y duración de los impactos. En esto es importante conocer cuál es el estado inicial, la condición inicial que va a tener el ecosistema y cuál es la condición final proyectada.
en términos de su calidad y la cantidad de los atributos que posee. Y la temporalidad, como venimos hablando, si es que estos impactos son transitorios o si son permanentes. Y esto se vincula también con la resiliencia, es decir, con la capacidad que tenga el sistema de, por ejemplo, el agua para diluir cierto contaminante, para dispersar, autodepurarse, asimilar, regenerar, ¿ya? Así también al analizar las emisiones efluentes y residuos que van a estar descargándose sobre este ecosistema y conocer cómo se afectan los componentes estructurantes del humedal y cuáles son sus consecuencias más indirectas sobre otros objetos de protección. En esto último que les acabo de decir, es muy útil el tema de los modelos conceptuales que vimos anteriormente, donde podemos ver y en el caso de humedales, el agua es un componente estructurante, ¿no? La estructura base que da soporte a que estén los peces, por ejemplo, ahí, ¿cierto? A que sobrevivan ahí los anfibios, a que toda esta flora hidrófila se desarrolle. Entonces, es estructurante, sostén y soporte del ecosistema. Entonces, si se afecta ese componente estructurante, ya sabemos que van a haber consecuencias indirectas sobre muchos otros objetos de protección. Y esto lo tenemos que tener muy claro para hacer la predicción de impactos. Y también para poder analizar esa resiliencia que pueda tener el sistema, esa capacidad de volver a su condición inicial de manera natural. Así también, si no lo puede hacer de manera natural, saber cuáles son las medidas, qué acciones podemos hacer para reparar ese ecosistema una vez que ha sufrido estos impactos e incorporar eso en los proyectos. También conocer las combinaciones, interacciones entre contaminantes que puedan derivar en efectos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas. Considerar, por supuesto, siempre las normas. Recordemos que el CIA siempre está viendo que se esté aplicando correctamente la normativa. Las normas de emisión, en este caso, son importantes, las normas de calidad primarias y secundarias. Así también, cuando no hay normas en Chile, ir a esas normas de referencia internacionales que nos puedan dar luces de cuáles son los límites o umbrales aceptables de cambio para cierto elemento, ¿ya? Respecto de los servicios ecosistémicos, también es importante saber que estos determinan el valor ambiental del territorio, ¿ya? Y en esto, como ya veníamos hablando, los servicios ecosistémicos van a depender de esta composición, estructura y funcionamiento del ecosistema, de la capacidad de resiliencia, de volver a esta condición inicial para poder volver a ofrecer ese servicio ecosistémico. En un ejemplo de ecosistema terrestre, si corto árboles para obtener leña o corto ramas para obtener leña, entonces el árbol vuelve a sacar esa rama y tiene un cierto proceso, ¿cierto?, para poder volver a ofrecer ese servicio y sostenerlo en el tiempo. Entonces está esa capacidad de resiliencia, están los niveles de vulnerabilidad y amenaza, que de pronto las amenazas no son solamente la amenaza de ese proyecto, sino que está en un contexto general de amenaza. Ya vimos, lo primero que dijimos en esta capacitación es que tenemos amenazas globales referidas a la contaminación, al cambio climático, y hay una pérdida de biodiversidad mundial súper importante, en particular en los humedales. Entonces, hay amenazas presentes más allá del proyecto que también hay que considerar esas vulnerabilidades, considerar la magnitud y duración de los impactos, y así también si este valor ambiental del territorio se puede sostener en el tiempo, protegerlo, y eso también, al afectarlo, podemos tener impactos significativos. Cuando hablamos de cambio climático, ahí es importante que tengan en consideración dos documentos que fueron publicados por el CEA, la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el CIA, y un documento que fue muy recientemente publicado, el Criterio de Evaluación en el CIA, Cambio Climático en la Evaluación Ambiental del Recurso Hídrico, que atañe entonces directamente a los ecosistemas de humedal. Este último documento nos da una zonificación de Chile y ahí indica cuál es el cambio de precipitación proyectada para estas distintas zonas de Chile. Entonces, como veníamos hablando de esta condición más desfavorable a futuro, este documento nos va a ayudar a poder darle un número concreto y tener mayor certeza técnica respecto de qué es lo que se debe considerar para las modelaciones. Así que les invito ahí también a ver estos dos documentos en el Centro de Documentación del CEA.
Entonces, en la guía de predicción y evaluación de impactos sobre humedales se plantea el tema de cambio climático y se, en el fondo, fortalece lo que ya se ha dicho en estos otros dos documentos. Así que está todo ahí bien correlacionado. Acá es muy importante entonces también ver el tema de adaptación. También es un tema muy clave respecto de todas las incertidumbres que nos plantea la predicción de impactos. Finalmente, el último criterio que vamos a ver es el que refiere al artículo 8 del reglamento del CIA. Lo anterior tuvo más que ver con el artículo 6 del reglamento. Ahora nos vamos al artículo 8 y en este lo que se indica es que hay ciertos impactos que puedan darse en humedales que estén ubicados en áreas que tienen ciertos niveles de protección, ¿ya? Por ejemplo, directamente, parques nacionales, reservas nacionales, humedales declarados, humedales urbanos declarados por el ministerio. También pueden ser áreas como glaciares que alimenten humedales. Acá tenemos el listado en la parte de abajo, ¿cierto? Humedales que estén ubicados en o próximos a poblaciones protegidas de pueblos indígenas, etc. Entonces, cuando estas áreas han sido formalizadas, tienen un acto administrativo que las crea, también algunas, la mayoría, tienen que tener un plan de manejo, ¿cierto? Entonces, todo lo que diga este acto administrativo que las crea o el plan de manejo también tiene que ser considerado para la evaluación y predicción de impactos que puedan generarse, ¿ya? Todos los cuerpos normativos, en el fondo, que regulen las áreas en cuestión. Entonces, con eso vamos a pasar ahora a ver un caso. Esta guía también plantea o pone a prueba todos estos criterios que les mencioné, los va poniendo a prueba o ejemplificando con distintos casos para distintos componentes. Entonces ahora vamos a ver solamente uno y está vinculado al caso que vimos antes para áreas de influencia. Entonces es la extracción de agua de pozos, el factor generador, la acción del proyecto, que va a disminuir la cantidad de agua en un acuífero, que va a disminuir entonces el agua disponible para una vega de vegetación azonal y que va a generar posiblemente esta pérdida de vegetación por desecación, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplicamos lo que hemos estado viendo? Respecto de la disminución de la cantidad del agua en el acuífero, vamos a ir a este modelo de predicción del descenso del nivel freático. Y para esto aplicamos el criterio de escala espacial y temporal. Permiso de tomar un poquito de agüita. Ya. Entonces, criterios de escala espacial y temporal aplicado a este modelo de predicción del descenso del nivel freático. Por otro lado, vamos a describir la flora y vegetación y vamos a aplicar los criterios específicos que hablamos. Si es que es un recurso único, escaso o representativo, cuál es la biodiversidad que hay y qué se espera que se podría perder, cuáles son las especies en estado de conservación. Y luego, considerando ambas cosas, lo que tiene que ver con lo que describimos de criterios específicos para la flora y con esta ubicación espacial y temporal del descenso del nivel freático, nos preguntamos estas preguntas que están vinculadas a los criterios más generales. La pregunta es, si el descenso freático llega a la vega, ¿se afecta la permanencia, la capacidad de regeneración o las condiciones para la presencia y desarrollo de la vegetación? Aquí estamos aplicando los criterios generales. Si respuesta es sí, entonces tenemos un impacto significativo para el cual vamos a tener que aplicar medidas, ¿ya? Las medidas siempre tienen que respetar esta jerarquía, donde lo primero que hacemos es mitigar, es decir, evitamos o minimizamos los impactos. Luego, de manera secundaria, reparamos lo que no pudo ser evitado. Y finalmente, como última opción, siempre es la compensación, ¿ya? Es decir, mejorar los atributos de esta biodiversidad, por ejemplo, en otro lugar que no sea el de la misma área del impacto y lo compensamos en otro lugar. Aumentamos o hacemos un beneficio en otro lugar. Es importante que siempre una medida sea coherente. Ese es el primer criterio. Que sea coherente en términos de si altero la biodiversidad,
hago una pérdida de biodiversidad, entonces tengo que aumentar la biodiversidad, ¿cierto? Entonces hay una consistencia entre el tipo de impacto y el tipo de medida, el tipo de mejora que ofrece esta medida, ¿ya? Luego, eso es la coherencia. Luego, diseñar la medida sobre el mismo nivel de organización ecológica, considerando sus amenazas. Es decir, si impacto a un humedal completo, no puedo hacer una medida sobre una sola especie. Aunque esa especie sea muy importante o esté muy en peligro, podemos hacer una medida que tenga que ver con esa especie, pero no podemos dejar de hacer una medida a nivel de la organización ecológica que sufrió el impacto, que sería a nivel ecosistémico, ¿ya? Luego, además, se deben abordar la afectación tanto de los elementos bióticos como de los componentes abióticos que sean estructurantes, como el agua, y siempre tener medidas integrales desde la perspectiva ecosistémica. Además, aplicar en el diseño de las medidas el mejor y mayor conocimiento disponible, ¿ya? Y organizar siempre las medidas en un plan de gestión, porque, claro, podemos tener medidas de distintos tipos, medidas para ciertas especies, medidas a nivel de ecosistema, medidas para flora, medidas que tienen que ver más con fauna, medidas que tienen que ver con control de erosión, etc. Entonces, todas estas cosas tienen que actuar en un conjunto y funcionar como un plan de gestión que yo pueda monitorear y ir viendo y tomando, en el fondo, haciendo el análisis integral de que si este ecosistema está pudiendo alcanzar la condición que nosotros estábamos esperando y proyectando. Para eso, por supuesto, hacer los planes de seguimiento y en caso de que se verifiquen diferencias, o sea, yo tenía proyectado que hubiera tal nivel de prendimiento de la revegetación que puse ahí. Planté cierta vegetación y proyectaba que un 90%, por decir algo, estuviera a los 2 años después ahí presente. Si es que eso no fue así, entonces tengo que tener de antemano y que explícitas en las RCA cuáles son las acciones correctivas que voy a aplicar. Voy a monitorear cada tanto tiempo, si es que veo que hay una diferencia, voy a tomar tal y tal acción y esa acción la voy a monitorear después cada tanto tiempo. Si eso vuelve a no funcionar, entonces voy a aplicar esta otra acción, etc. Eso tiene que estar pensado, explicado en los planes de gestión y establecido para poder tener esa capacidad de adaptación dentro ya insertada dentro de la medida y que se haga cargo de esta incertidumbre. Entonces, respecto de estas 3 categorías de medidas de mitigación, reparación y compensación, las de mitigación tienen que ver con todo lo que es evitar que ocurra el impacto, disminuirlo, reducirlo, ya sea en su extensión, en la magnitud, potencia que este tiene, en la duración que tiene. Y para ello es súper común que los proyectos apliquen cambios tecnológicos o de gestión a nivel del diseño del proyecto, que se hagan cambios estructurales. Entonces, antes de ingresar al CIA, ¿ya? Cuando se está diseñando el proyecto, la idea es que ya yo pueda identificar cuáles son los impactos que hay y ver si es que hay mejoras a nivel de diseño de mi proyecto que puedan hacer una disminución de los impactos, ¿ya? Luego están presentes las medidas de reparación. Acá es importante la restauración ecológica, las soluciones basadas en la naturaleza y que en el fondo actúan a nivel de la estructura, la composición y la función de los ecosistemas, ¿ya? Reponiendo en el fondo uno o más de los componentes del ecosistema a una calidad similar a la que tenían previo al impacto. Y respecto de las medidas de compensación, les dejo aquí una tarea para la casa, que son estas 2 guías, también muy recientemente publicadas, republicadas, está ya en una segunda edición, la guía para la compensación de biodiversidad en el CIA, que es una guía más teórica esta, y luego está la guía metodológica, que ya entrega una métrica para cuantificar las pérdidas y ganancias de biodiversidad buscando esta pérdida neta cero. Así que les recomiendo estudiar esto. Puede ser un poco denso. También tenemos ahí capacitaciones respecto de este tema que están disponibles en nuestros canales de difusión y canales educativos. Entonces aquí ustedes pueden enterarse también en detalle de estas medidas de compensación de biodiversidad.
las cuales tratan este esquema de acá. Son los 3 niveles, o un resumen en el fondo de lo que consiste en estas medidas de compensación de biodiversidad, donde se integran los mapas de relevancia que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente, donde se indica cuáles son las relevancias de los ecosistemas de humedal, dando con distintos indicadores, que los van a poder ver también en la guía, cuáles son los parámetros que se usaron para decir cuáles humedales eran más relevantes de proteger, ¿ya? Luego están las matrices de componentes claves que nos ayudan a saber cuál es la equivalencia entre el ecosistema impactado y los ecosistemas que se van a compensar. Y finalmente la métrica de cuantificación, que lleva toda esta condición inicial y la condición final proyectada a números que nos permiten visualizar de manera más sencilla si es que hay o no una pérdida, una ganancia de biodiversidad que nos lleva a esta pérdida neta cero y ojalá a una adicionalidad de biodiversidad en los sistemas. Entonces, muy invitado a revisar estas guías. Y ahora ya estamos dando cierre a esta capacitación, pero primero vamos a ir a una actividad de mentira, así que invito nuevamente a Ricardo a que tome la pantalla para compartirnos entonces las últimas actividades, las últimas reflexiones. Muchas gracias, María Francisca. Esperemos que ya esté en pantalla la actividad. La veo, Ricardo. Excelente. Entonces comenzamos en la pantalla donde nos quedamos en el momento anterior. De todas formas, está todavía presente el código QR para que lo escaneen y puedan ingresar. Junto con la parte de arriba se encuentra el código para ingresarlo en menti.com para poder ingresar con el código 69626938. ¿Ya? Les comento que en algunas oportunidades, mientras hago un poco de tiempo para que terminen de conectarse todos y volvernos a conectar con la actividad, en algunas oportunidades puede que su celular quede un poco atrasado de lo que va la presentación en vivo, ¿ya? Para ese caso, en la parte superior les va a aparecer una notificación que diga ir a la pantalla actual. Dan clic a esa notificación y van a poder volver a la pregunta que estamos presentando. Eso puede ocurrir en alguna oportunidad. Veo que ya estamos ingresando, tenemos gente activa en la pantalla, así que vamos a comenzar con la primera pregunta de este segundo momento. La primera pregunta dice así. ¿En qué caso es aplicable esta guía? Humedales urbanos declarados, humedales de RAMCAR declarados, ríos o lagunas naturales, tranques y embalses y todas las anteriores. Veamos qué opina la gente. Tenemos 15 respuestas, 16, y vamos aumentando. Vamos a leer de nuevo la alternativa. Tenemos humedales urbanos declarados, humedales de RAMCAR declarados, ríos o lagunas naturales, tranques y embalses, o todas las anteriores. Ya tenemos 42 respuestas, así que veamos cuáles son los resultados y ahora con las principales tendencias. Todos se inclinan por todas las anteriores. Perfecto, muy bien. La audiencia está atenta y estamos ahí sintonizados. Se ha entendido lo que hemos estado comunicando, así que sí, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: el ruido de un proyecto es tal que bloquea la comunicación nupcial de los anfibios, pero no puede ser considerado un impacto significativo, ya que no daña a ningún individuo. ¿Esto sería verdadero o falso? ¿Qué opina la gente de esta aseveración? El ruido de un proyecto es tal que bloquea la comunicación nupcial de los anfibios. Nupcial se refiere a estos cantos que utilizan para aparearse, pero no puede ser considerado un impacto significativo, ya que no daña a ningún individuo. ¿Verdadero o falso? Tenemos 24, 26 respuestas, 28. Están ingresando más respuestas, así que veamos qué opinan las personas.
falso. Aquí el Súper 100% bien. opinado que es falso. Muy bien, claramente acá se afectaría el criterio de permanencia, ¿cierto? Estos criterios generales, la permanencia de una especie tiene que ver con que ellos puedan tener esta comunicación nupcial, se puedan reproducir y esto va a implicar que permanezcan en el tiempo en ese humedal. Entonces, esto sí puede ser un impacto significativo, ¿ya? No requiere que se pierdan completamente los individuos, sino que ya va a haber una pérdida futura en la generación siguiente si es que estos no se logran comunicar. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, la biodiversidad es un criterio específico, equivalente a la diversidad de especies presentes. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver si recordamos este concepto de biodiversidad. La biodiversidad es un criterio específico, equivalente a la diversidad de especies presentes. ¿Verdadero o falso? Recuerdo que en el caso de que tu celular quedara atrás, con la notificación superior, pueden ir a la presentación, a la pantalla actual. Tenemos una respuesta. Ahí están ingresando. Quizás también por el tema del delay, del retraso de la transmisión. Esperar un poco más de tiempo. Entonces, mientras tanto, vuelvo a leer la pregunta. La biodiversidad es un criterio específico equivalente a la diversidad de especies presentes. ¿Verdadero o falso? Tenemos 25 respuestas. Ya tenemos una cantidad con la cual ya podemos tener una tendencia. En este caso, el 75% de las respuestas se inclina por verdadero. Es falso. Acordémonos que la biodiversidad tiene distintos niveles. Entonces está un nivel que es el nivel de especies. Dentro de la especie, ¿qué tan diferentes, qué tanta diversidad genética hay dentro de esa especie? ¿Ya? Cuando veíamos en el esquema las mariposas, ¿se acuerdan? Luego está la diversidad a nivel de ecosistema. ¿Cuántas especies están poblando ese ecosistema? Especies, toda la fauna que hay, toda la flora que hay. ¿Ya? Y luego tenemos la biodiversidad a nivel ya de paisaje, de ecología del paisaje. ¿Cuántos ecosistemas diferentes tenemos dentro de esta subcuenca, por ejemplo? Tenemos humedales, tenemos río, tenemos laguna, tenemos bosques, tenemos matorral, tenemos praderas, ¿ya? Todo eso también habla de la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad siempre hay que enfocar el zoom en el fondo. ¿Qué tan específico vamos a ir? Y hay cierta biodiversidad a nivel específico y vamos yendo hacia afuera y podríamos hablar de la biodiversidad del planeta también, ¿ya? De todos los tipos de ecosistemas que hay en el planeta. Entonces, depende de nuestro foco y en el fondo nos habla de las diferentes posibilidades que hay. Genético, especies, ecosistema. Así que, bueno, era falsa esta aseveración. Pasamos a la siguiente pantalla y con esto tenemos la pregunta que dice: medidas que tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad. El enunciado anterior corresponde ¿a qué definición? ¿Sería medidas de mitigación, medidas de reparación o medidas de compensación? Si mal no me equivoco, que lamentablemente todo esto me... sí, medidas de compensación. Entonces, veamos a qué definición corresponde esta frase. Se corresponde a medidas de mitigación, medidas de reparación o medidas de compensación. Dice, medidas que tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad. El enunciado anterior corresponde a... Ya tenemos 37 respuestas, 40. Veamos cuál es la tendencia de las respuestas. 50 personas, 53. Todos se inclinan porque corresponde a medidas de mitigación. Muy bien, es de mitigación. Excelente.
Entonces vemos que estamos extendiendo muy bien los conceptos porque ya con una tendencia tan clara no había duda respecto a esta definición. Con eso estamos terminando la actividad del segundo momento de Menti. Volvemos a las palabras finales de la presentación para luego pasar a la preguntas y respuestas. Así que nos vemos. Muchas gracias por participar. Gracias a ti, Ricardo. Entonces ahora Javier nos va a dar unas palabras. Mientras tanto, yo voy a estar mirando un poquito las preguntas que hay en el chat, a ver si puedo tomar algunas para responderles, ¿ya? Muchas gracias, Fran, por ese pase. Ahora voy a compartir pantalla para poder presentar también un poco de la información que tenemos disponible en las plataformas del servicio. La primera de ellas, por supuesto, que es el www.sea.gov.cl, donde van a poder encontrar toda la información que contiene el servicio. Por supuesto, siempre esta información va a estar entregada de tal manera en que podamos ver la primera parte, el banner que está arriba, donde vamos a poder conocer qué es lo que ocurre, cuáles son la información que hay que estar revisando constantemente. Por ejemplo, el día de hoy se presentan las capacitaciones, tanto en la mañana que corresponde a humedales en el CIA y en la tarde que corresponde a cambio climático. No olviden que esto es a las 15 horas. Si continuamos por esto, vamos a encontrar, por supuesto, el buscador de proyectos, vamos a encontrar que una de las áreas más determinantes. Y aquí me quiero detener, porque vi por ahí que habían algunas consultas respecto a dónde quedaba disponible el material. O por lo menos siempre existen esas preguntas. Vamos a ver dos formas de encontrarlo, una en SEA Capacita y la otra en nuestro canal de YouTube. Pero antes de eso también quiero mencionar la sección de noticias que siempre se está actualizando, siempre teniendo nuevas noticias referida al servicio de evaluación ambiental. Entonces, como dije, si nosotros hacemos clic en SEA Capacita, nos vamos directo a la página principal del SEA Capacita, nuestra plataforma de aprendizaje, donde van a poder encontrar desde marzo hasta noviembre cursos de capacitación. Y en este minuto en lo que me quiero detener es en la pestaña de grabaciones. Y acá ustedes van a poder encontrar y desplegar la información necesaria para poder conocer las capacitaciones que hemos tenido hasta el día de hoy durante todo el año. Se van subiendo en este espacio, separadas por supuesto en guía de criterios, participación ciudadana y consulta indígena, componentes y aspectos de la evaluación ambiental. En cada una de esas pestañas se van a ir alojando constantemente las nuevas capacitaciones y con eso van a poder ir refrescando la información y teniéndola disponible permanentemente. También para poder encontrar esta información en otro lugar, que es el canal de YouTube del Servicio de Evaluación Ambiental, donde son subidas cada una de estas capacitaciones, pero no solo eso, sino que también información referida al servicio. Si nosotros vamos a las listas de este canal, vamos a encontrar diferentes listas que tienen la información que ha sido compartida por el servicio y disponibilizada a través de su canal de YouTube. Dicho esto, María Francisca, ¿te parece si respondemos un par de preguntas que son publicadas? Sí, por supuesto. Ahí te las envié también por el chat interno. Perfecto, entonces vamos a publicar esas preguntas y Fran, veo que ya estás en pantalla, así que dejar de compartir y leamos la siguiente. La primera de ellas dice, si el ecosistema, Vicente nos pregunta si el ecosistema es considerado un objeto de protección, ¿cómo se podría diferenciar metodológicamente de los objetos de protección que están dentro de? ¿Podrías dar un ejemplo, por favor? Sí, esta pregunta es bien interesante y también nos ha hecho pensar harto porque no era tan común anteriormente tener esta mirada de ecosistema, ¿ya? Ha sido mucho más común la mirada fraccionada por componente. Entonces es un desafío igual abordar esa complejidad, porque sin duda es complejo. Entonces, cuando hablamos de áreas de influencia, yendo ya más a lo concreto metodológicamente, nosotros podemos decir que va a haber una afectación del componente hídrico, por ejemplo. Entonces, hacemos la modelación hídrica, ¿ya? Vemos la disminución del agua, vemos su área de influencia, ¿ya? Luego que tenemos el área de influencia del componente hídrico, podemos decir ya, esta disminución de la calidad o de la cantidad del agua está en este sector geográfico y hay tales especies. Entonces voy a hacer un área de influencia que va a tener con flora, otra que va a tener que ver
con fauna, y respecto de la fauna, alguna va a tener que ver con las especies que están dentro del agua, los peces, otras va a tener que ver con especies de mayor movilidad, que sean anfibios, por ejemplo, e incluso con fauna que pueda ser terrestre y que acceda a ese humedal como para tomar agua, ¿cierto? Entonces vamos a tener distintas áreas de influencia por cada uno de estos componentes. Entonces, cuando nosotros abordamos el nivel ecosistémico, podemos hacer esta traslape de las áreas de influencia, de todas las áreas de influencia, ¿ya? Podemos hacer una sumatoria, englobarlas todas dentro de una misma área, y luego, a partir de ese traslape, preguntarnos, ¿esto representa el impacto a nivel de ecosistema o no? ¿Ya? Ahí tenemos ya un punto de partida metodológico. Podemos ver si es que hay servicios ecosistémicos que se ofrecen que nos puedan hacer modificar ciertos parámetros dentro de ese polígono que armamos, ¿cierto? A nivel ya hablando de mapas. Y luego cuando ya hayamos hecho esas correcciones, fuimos a terreno, levantamos la información, vimos cuáles son las especies estructurantes, cuál es la estructura, composición y función que tiene ese ecosistema, y en particular ese ecotipo, si es que es de afloramiento desde las napas subterráneas que se abastece de agua, si es que está conectado a una red hidrográfica superficial a través de distintos ríos, por ejemplo. Entonces tengo como mapeado lo que está ocurriendo en esa cuenca, lo analicé en terreno y de ahí voy a ir aplicando todo esto. Puedo aplicar un modelo conceptual, por ejemplo, metodológicamente, para entender cuáles son los flujos de materia, energía e información que hay dentro de ese ecosistema. Observar cuáles son los impactos puntuales por componente que tengo. Había dicho yo ahora el ejemplo, se afecta agua y tengo que poder abrir esa red, ese árbol de consecuencias, y luego ir analizando los demás componentes para poder mirar el ecosistema en su conjunto y luego plantearme desde ese ecosistema, este humedal va a poder permanecer, regenerarse, va a tener la resiliencia, va a ser capaz de ofrecer este servicio ecosistémico de control de inundaciones, por ejemplo. Si es que a consecuencia de lo que pasó con el agua se perdió la vegetación, se erosionó el suelo, ¿qué es lo que va a pasar después con el control de inundaciones? ¿Ya? Entonces, en el fondo, si yo no conozco, no hice el análisis pasando como por todos los componentes ambientales, no puedo llegar a entender tampoco esta mirada después más global de las consecuencias a nivel de ecosistema, ¿ya? Sin duda es complejo, y ahora lo estoy simplificando como para poder hacer una bajada, pero cada ecosistema y cada humedal siempre va a ser un mundo, en el fondo. Tiene sus propias características, elementos críticos, su propia historia también, amenazas que han ocurrido en el tiempo sobre ese humedal, ¿ya? Entonces eso también hay que poder reconocerlo para poder tomar conclusiones respecto de cada uno de estos espacios. Espero haber aportado ahí con esa respuesta. Muchas gracias, Fran. Vamos con la siguiente entonces, que es, Alejandro nos pregunta, si no me equivoco, si hay un humedal que está en el inventario, pero no tiene ninguna declaratoria oficial, ¿igual podría ser considerado para el artículo por el valor ambiental? ¿Depende de la línea base? Ajá. Ya, todos los humedales tienen que ser considerados para la predicción y evaluación de impacto. Yo me imagino que ahí estabas pensando, quien escribió ahí la pregunta respecto del artículo 8, que tiene que ver con el valor ambiental del territorio y con algunas áreas que estén bajo alguna figura de protección. Es posible que no tenga ninguna figura de protección, pero eso no significa que no vaya a sufrir impactos significativos, ¿ya? En el fondo, la figura de protección lo que hace es como elevar el nivel de exigencia o establecer un nivel de exigencia, darte algunas directrices de criterios para poder tú evaluar los impactos que ocurren ahí, pero si no existe esa área protegida, igualmente los humedales, los ecosistemas, son un objeto de protección del CIA, ¿ya? Entonces puede ser que no tengas como
la referencia legal o administrativa, pero sí tienes todos los criterios que mencioné durante la capacitación y sí se puede hacer la evaluación y se va a poder identificar impactos significativos. Cuando hablamos del valor ambiental de un territorio, hablamos de ecosistemas que son más bien prístinos, ¿ya? Y que ofrecen servicios ecosistémicos locales. Y eso puede ocurrir tanto si está dentro de un área de protección oficial como si no. Entonces, en el fondo, ahí, claro, hay ciertas distinciones de si se está afectando un área protegida, que va a ser algo específico, pero eso no implica que no podamos proteger a los humedales, aunque no tengan una figura administrativa en específico. Eso es, Javier. Vamos entonces con la tercera pregunta que dice, Nivaldo nos pregunta, hemos visto que ha existido malas prácticas de los titulares de los proyectos en disminuir los impactos significativos donde son ingresados a través de DIA y no de EIA, donde estas empresas abusan de los débiles leyes ambientales. Incluso hoy se están modificando estas leyes para mejorar las gestiones políticas y administrativas. Ya, bueno, ahí claramente hay una preocupación respecto de que el sistema funcione bien y que efectivamente si hay impactos significativos, los proyectos ingresan al sistema por un estudio. Entonces, lo que hace el sistema de evaluación ambiental es verificar si efectivamente está bien ingresado el proyecto o no. ¿Ya? Entonces, si se identifica de manera temprana que hay un impacto significativo, se puede ir al proyecto por término anticipado. No, ¿sabe qué? Usted se equivocó, dijo, presentó esto como una declaración, pero acá es evidente porque hay impactos significativos sobre la permanencia de este recurso. Por ejemplo, que tiene un impacto significativo, no lo identificó, entonces va a tener un término anticipado. Ahora, si eso es más, puede ser que sea mucho más complejo de identificar o que haya claro, que no esté como demasiado claro, dada la complejidad de los sistemas o la complejidad de la predicción también, las incertidumbres asociadas, esto es así, hay incertidumbre, no podemos pensar que las cosas son blanco o negro, ¿ya? Entonces nosotros hacemos categorías significativo y no significativo, pero hay que ahondar y hacerse cargo de esas incertidumbres y para eso están las medidas también. Entonces, si avanzamos más y realmente el proyecto no da el ancho porque efectivamente hay impactos que son muy importantes, puede que el proyecto vaya rechazado. En cualquier caso, y aquí también les voy a aprovechar de dar un dato, y yo poniéndome en el lugar también de la ciudadanía que les interesa proteger los lugares donde habita, ¿cierto? Poder disfrutarlos con los hijos de las futuras generaciones, ¿cierto? Es importante participar. Agradezco mucho a todos los asistentes que han estado en esta capacitación y así también es importante participar en la participación ciudadana, en todo este procedimiento de participación ciudadana y ahora se acaba de lanzar una nueva guía de participación ciudadana temprana, para la cual mañana va a haber una capacitación a las 3 de la tarde por este mismo canal. Entonces él se va a estar ahí dando esta capacitación inicial sobre esta guía y cuando hay una participación temprana podemos evitar lo que menciona aquí el ciudadano, que es identificar si es que este proyecto debió haber ingresado por un estudio de impacto ambiental o si efectivamente es una declaración donde no hay impacto significativo. Entonces, si es que hay las personas que tienen también conocimiento local, tú conoces el área donde habitas, conoces los humedales que hay, ecosistemas terrestres, en verdad, esto aplica para todo, ¿no? Pero si tú tienes conocimiento, puedes participar de estas instancias tempranas de manera de incidir en el diseño de los proyectos. Esa es la idea. Antes de que ingresen al CIA, se hacen estas actividades y uno puede incidir en que hay un mejor diseño y que el proyecto ingrese adecuadamente al sistema, ¿ya? Entonces, súper invitados a participar, participar de la participación. Un poco recursivo esto, pero sí, a estar presentes en esas instancias de participación temprana, también a conocer la guía y en la capacitación que se va a dar mañana a las 3 de la tarde. Eso, Javier. Creo que ya estamos como con el tiempo, el límite de tiempo ya de la capacitación. Yo por mi parte quisiera agradecer a todos los que se conectaron hoy día.
Un gusto poder entregar esta información, dar a conocer este trabajo. Recordar que existe el correo comentarios.documentos@sea.gov.cl, donde nos pueden escribir cualquier duda que haya quedado de esta capacitación. Yo con gusto les contesto vía correo electrónico, y así también de cualquier otra duda que tengan acerca del CIA, nos pueden hacer llegar también, cuando se refiere a documentos, nos pueden hacer llegar por ese medio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Me robaste absolutamente las palabras que tenía para este cierre. Por supuesto, también tenemos que agradecerte a ti por esta presentación, pero también a Ricardo, quien, como profesional del Departamento de Estudio y Desarrollo, nos acompañó con la actividad de Menti. Recordar, por supuesto, que tenemos hoy a las 3 de la tarde la capacitación de ciudadanía como habíamos mencionado, de cambio climático en CIA, y como bien dijiste tú, Fran, mañana está la capacitación inicial sobre el nuevo documento, así que quedan todos y todas invitados a participar en estas actividades y en todas las próximas que van a venir. Así que sin nada más que añadir, agradezco la participación y por supuesto nos veremos muy pronto.